Buenos días, soy la doctora Aditi Mukherjee. He sido una de las autoras del capítulo sobre agua en el informe del segundo grupo de trabajo. Hoy me voy a centrar en contarles cuáles son las conclusiones relativas a la remoción de dióxido de carbono y las implicaciones que tiene para la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica. Se evaluaron no solamente medidas como la remoción de dióxido de carbono, sino también de otras medidas de mitigación a fin de ver cuál era la interacción entre adaptación y mitigación y cómo estas medidas de mitigación, como la remoción de dióxido de carbono, podían afectar positiva o negativamente en materia de recursos hídricos y alimentarios. Me voy a centrar en los tres métodos de remoción de dióxido de carbono que evaluamos en el capítulo. En términos generales, en el capítulo se establece que muchas medidas de mitigación tienen grandes consecuencias en materia de huella hídrica, incluidas las tecnologías y los enfoques de remoción de dióxido de carbono. Por lo tanto, se han de gestionar de forma aceptable en términos sociales y políticos para reducir las consecuencias que tienen en los recursos hídricos y aumentar las sinergias con el desarrollo sostenible. Esa es una de las conclusiones principales, ver cuáles son y favorecer las sinergias entre adaptación y mitigación. Con respecto a los enfoques y tecnologías de remoción de dióxido de carbono que se estudiaron, fueron tres. En primer lugar, los cultivos de bioenergía que pueden reducir el calentamiento mundial y limitarlo a 1,5 grados para finales de siglo, pero también pueden duplicar la zona, en las zonas, la superficie en las que la gente vive en condiciones de estrés hídrico grave con respecto a los patrones de referencia. Además, pueden tener repercusiones estos cultivos de bioenergía muy importantes en la seguridad alimentaria como consecuencia de la demanda de tierra y recursos hídricos. Ya hay varios estudios que apuntan en este sentido y que afirman que una mayor producción de bioenergía redunda en un aumento de los precios de los alimentos. Con respecto a la forestación y en la reforestación, fue objeto de varios capítulos de estudio en varios capítulos de este informe de trabajo. Es una medida que tiene unos cobeneficios claros en materia de adaptación. Se trata de una herramienta de mitigación y de remoción de dióxido de carbono que se favorece y que goza de mucha popularidad. Hay cálculos muy optimistas que afirman que un aumento de 900 millones de hectáreas en masa forestal, en cubierta forestal, podría almacenar 200 gigatoneladas de carbono, aunque son conclusiones que se ponen en tela de juicio por otros. Si se procede a la forestación y reforestación en las ubicaciones adecuadas, puede ser beneficiosa, pero de no ser así o de utilizar especies que no son adecuadas, puede haber consecuencias negativas en la tierra, la diversidad biológica y en los recursos hídricos. Se incluyó también los resultados de una evaluación mundial sobre bosques y agua, en la que se afirma que la forestación y la reforestación deberían centrarse o deberían concentrarse en zonas con recursos hídricos abundantes y en las que la transpiración puede transformarse o puede capturarse en el sentido del viento en forma de precipitaciones. Está claro que es fundamental proceder a la forestación y a la reforestación en las zonas adecuadas, porque si no se tiene en cuenta la geología o el uso de esa tierra, este tipo de medidas pueden incluso repercutir de forma negativa en el ciclo climático, con lo cual cuando se aplique
esta medida de remoción de dióxido de carbono, es fundamental estudiar cuál es la hidrología del terreno, entre otros factores. Por otra parte, en cuanto a la bioenergía y captura y almacenamiento de dióxido de carbono, se ha demostrado también que junto con la forestación y la forestación pueden alterar los ciclos hídricos a nivel regional. La tercera tecnología de remoción de dióxido de carbono objeto de estudio fue la extracción de dióxido de carbono directamente del aire. En términos generales, se calcula que esta tecnología podría reducir unas 300 gigatoneladas de dióxido de carbono de emisiones al año para 2035, es decir, un 7% de las emisiones de 2019. No obstante, puede aumentar el consumo neto de recursos hídricos en 335 kilómetros, perdón, puede aumentar el consumo neto en 35 kilómetros cúbicos al año de recursos hídricos y se podrían perder entre 10 y 100 kilómetros cúbicos por cada 10 gigatoneladas de CO2 capturadas. Es decir, que podría evitar que se redujeran las emisiones y además hay fugas. Como he dicho, también hay consecuencias evidentes en el ciclo de agua. En algunas zonas del mundo hay zonas que son cada vez más húmedas, hay zonas que cada vez, sin embargo, sufren más sequía. Se calcula que en torno a 4.000 millones de personas ya sufren de escasez de recursos hídricos grave al menos una vez al año. Y cuando hablamos de escasez de recursos hídricos, no se debe solamente al cambio climático, sino también a otros factores tales como la demanda de recursos hídricos, la gobernanza o la ordenación de esos recursos, la calidad del agua. Es decir, cuando hablamos de escasez de agua, no solamente nos referimos a la cantidad, sino también a la calidad. La escasez de agua, por ejemplo, por tanto, es una manifestación de la inseguridad de recursos hídricos, que es un problema mucho más amplio. Y lo más probable es que más de la mitad de la población mundial no solamente carezcan de los recursos hídricos suficientes, sino que no tengan acceso a un agua adecuada y que sufran ya de inseguridad de recursos hídricos. Eso es algo que está sucediendo ya. Desde 1950 la situación ha cambiado extraordinariamente. Hay personas que ya están viendo cómo la zona donde viven o es cada vez más húmeda o es cada vez más seca. En términos generales, una gran parte de la humanidad ya está sintiendo los efectos que el cambio climático tiene en el ciclo del agua, y esto es algo que solo va a aumentar. Estos efectos se van a intensificar. No solamente se están produciendo cambios en las precipitaciones, sino que cunde una mayor incertidumbre. Y esto está asociado también con las incertidumbres asociadas al calentamiento global. Aquí vemos distintos cálculos y se suele tomar como referencia los cálculos centrales, que no son sino un promedio de distintas hipótesis, pero probablemente no sean los cálculos o las estimaciones más exactas. Es probable que no supongan estas estimaciones centrales que no sean los mejores indicadores de lo que va a suceder, habida cuenta de la incertidumbre que cunde acerca de los cambios que se pueden operar y que no hace sino dificultar prever el futuro y planificar qué hacer al respecto. En términos de políticas hay que ser muy cautos. En el mapa que vemos se muestran las zonas en las que existe
en la que el reto es mayor en materia de definición de políticas, no solamente como consecuencia de una mayor escasez de recursos hídricos, sino también como consecuencia de una mayor incertidumbre acerca de cómo va a evolucionar la situación. Así que aquellos lugares en los que hay una escasez de agua grave, pero además hay una elevada incertidumbre acerca del futuro, es evidente que resulta mucho más difícil formular políticas. En cuanto a la gobernanza de la remoción de dióxido de carbono, ahora que ya sabemos que tiene desde luego repercusiones claras en la seguridad alimentaria y en la seguridad hídrica, a fin de evitar consecuencias negativas, se tienen que dirimir preguntas como las que voy a anunciar. ¿Quién decide qué tecnologías se van a aplicar? ¿Quién las diseña? ¿Quién las aplica? ¿Dónde se van a aplicar? ¿Cómo se modelizan y se entienden las repercusiones en materia de alimentación, de alimentos y de recursos hídricos? ¿Cómo vamos a garantizar que se oye la voz de aquellos, que se escucha la voz de aquellos que viven en zonas donde se van a dejar sentir los efectos negativos? Se necesita una gobernanza policéntrica a distintos niveles y garantizar la participación de la comunidad, de las comunidades locales, que muy probablemente van a sufrir las repercusiones a nivel local. En cualquier caso, la seguridad alimentaria y la seguridad de los recursos hídricos tienen que formar parte de cualquier debate acerca de la remoción de dióxido de carbono. La inseguridad alimentaria y la inseguridad hídrica son cuestiones sumamente importantes que no se pueden eludir en cualquier hipótesis de aplicación de la remoción de dióxido de carbono, puesto que esta tendrá repercusiones claras en esa materia. Gracias.